Muy buenos días, muy buenas tardes. Les vamos a presentar la ponencia que hemos llevado al Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, a CINECO. Tres profesores de la Universidad Villanueva de Madrid, Alicia Treyes Villanueva, Miguel Ángel Sánchez de la Nieta y quien les habla, Ernesto Villar Cirujano. Los tres somos profesores del grado en periodismo y la ponencia se llama La guerra de Irán como noticia de portada, análisis de la saturación informativa en América. ¿Qué hemos investigado en esta ponencia? El objeto de estudio es ver la saturación informativa que se produce en la prensa ante un evento de trascendencia, como en este caso es la declaración de la guerra de Irán el 1 de marzo de 2026, en horario de Estados Unidos, en la madrugada anterior en horario de Europa y de Irán, con el ataque de la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo que hemos realizado es un análisis de las portadas para ver la jerarquía editorial y el enfoque del conflicto que han llevado a cabo una serie de diarios. Hemos analizado 10 diarios, las portadas de los 21 primeros días del ataque. 5 de estos diarios son de Estados Unidos y 5 son del resto del continente americano. Los periódicos analizados son los 5 de mayor tirada en Estados Unidos, los tienen ahí impresos: New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, New York Post y USA Today. Y luego los periódicos más leídos en los 5 países del continente americano más poblados: Toronto Sun en Canadá, O Globo en Brasil, Universal en México, El Tiempo en Colombia y Clarín en Argentina. Los elementos que hemos analizado son, por un lado, el concepto de agenda setting, es decir, cómo los medios marcan la agenda pública mediante la selección de noticias; la teoría del framing, es decir, cómo seleccionan y destacan aspectos claves para guiar la interpretación pública; el tipo de encuadre, para lo cual hemos establecido 3 categorías: si las informaciones que publican son político, militar, geoestratégico, si son de contenido económico o si son de contenido humanitario. Y por último, el asunto central, digamos, de nuestra ponencia, que es analizar el elemento de la saturación informativa, es decir, cómo un acontecimiento que acapara la atención mediática durante unos días va perdiendo interés y va perdiendo presencia debido a el fenómeno de saturación informativa que se produce en los espectadores. La metodología de nuestra ponencia: por un lado, la recopilación de datos, son las portadas de estos 10 periódicos, como decía, durante las 3 primeras semanas, usando la app de Press Reader y los sitios web oficiales. Los indicadores que hemos abordado son el tema, la fotografía, es decir, el tema si es relativo a la guerra de Irán o no, el tema de la portada; la fotografía, si es referente a este conflicto o no; el porcentaje de informaciones que hay en la portada referentes a la guerra; el encuadre y la localización, es decir, si se produce un fenómeno de localización de esa noticia, de tal manera que es abordada desde un punto de vista de las consecuencias que puede tener sobre la economía de ese país o sobre la política de ese país en concreto al que se refiere el periódico. Y luego, pues, hemos analizado el componente geográfico que tienen estas portadas, es decir, si hay diferencias y patrones distintos entre la cobertura que se da en los periódicos de Estados Unidos, como uno de los países que lleva a cabo la invasión, y si hay diferencias con la cobertura que se da en otros países del continente que no están involucrados directamente en esta operación militar. La metodología: se ha analizado el tema de apertura y la fotografía principal para ver la jerarquización editorial y la centralidad narrativa de estas informaciones. Como decía, se ha analizado el porcentaje de informaciones, que sirve para medir la relevancia que se otorga al tema, y el encuadre y el enfoque que se da a estas informaciones.
Los resultados, desde el punto de vista de los enfoques, hemos visto que domina de forma bastante abrumadora el enfoque político, militar y geoestratégico de la invasión de Irán, especialmente en los periódicos de Estados Unidos. Hay un enfoque económico que también está presente, pero es bastante más secundario respecto al anterior, a pesar de que evidentemente la guerra de Irán pues, tiene unas consecuencias económicas evidentes. Y luego es bastante llamativo que prácticamente, sin ninguna excepción, el enfoque humanitario de las consecuencias humanas del conflicto es muy residual. Hay también algunas conclusiones o algunos elementos que hemos analizado interesantes, que es las fases que tiene en la cobertura mediática. Por un lado hay una fase inicial que abarcaría más o menos la primera semana, un poco más, en la que hay una saturación bastante evidente de este tipo de las informaciones derivadas de la guerra de Irán, especialmente en la prensa de Estados Unidos. Después hay una fase intermedia, a partir de ese día 7, 8, 9, en la que en Estados Unidos la presencia de las informaciones en las portadas sobre Irán se estabiliza y comienza a descender de forma rápida en los periódicos de América Latina y en Canadá, que empiezan a fijarse en su actualidad nacional. Y por último, en los últimos días analizados, la guerra de Irán se normaliza desde el punto de vista informativo y prácticamente desaparece de las primeras posiciones en las portadas en los 6 países que no son Estados Unidos y se mantiene en la prensa de este país, aunque también se experimenta cierto descenso. Analizados los datos, se los muestro ahí, de las 21 aperturas de periódico analizado, vemos que en todos los casos el único periódico que abre con la guerra de Irán es el New York Times. Wall Street Journal abre con la guerra de Irán en todas las portadas menos en una. Washington Post unas cifras muy similares y a partir de ahí se aprecia una brecha evidente. Estos 3 medios obviamente son medios que tienen un enfoque editorial y una política editorial mucho más global y así se refleja en las portadas. El siguiente medio que da preeminencia a las informaciones sobre Irán es The New York Post, es un periódico con un formato más tabloide que apuesta generalmente por un solo tema y esto hace que la competencia sea mayor. Prácticamente poco más de 1 de cada 3 portadas abren con la guerra de Irán. Similar proporción en el periódico colombiano El Tiempo, que es el primero de los pertenecientes a Hispanoamérica en esta atención a la guerra de Irán, 7 portadas O Globo de Brasil, 6 portadas Clarín y a partir de ahí descendiendo hasta 2 casos que nos han llamado la atención. Uno de ellos es USA Today, el único periódico de Estados Unidos que abarca a todo el país, en el que solo 2 días la apertura principal está dedicada a Irán. En el resto está presente, pero apuestan desde prácticamente el primer momento por temas de actualidad local. Y luego muy llamativo el Universal de México, pese a ser un país limítrofe con Estados Unidos, un país en el que todo lo que ocurra a su vecino del norte le afecta directamente, pues no hay ninguna apertura como tal de la guerra de Irán. Es verdad que coincide este episodio bélico con la detención del Mencho, uno de los o el principal líder del narcotráfico mexicano, y este hecho abarca muchas de las portadas, pero cuando deja de estar en la primera plana, no es sustituido por la guerra de Irán. Algunos otros resultados llamativos que hemos encontrado en cuanto a la fotografía principal, el mayor porcentaje está, como es de esperar también en los medios de Estados Unidos, especialmente Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, en los que más de 8 de cada 10 fotografías de la portada están referenciadas o tienen como referencia la guerra de Irán. El porcentaje de informaciones, más del 50% de las informaciones que hay importada en estos 3 medios se refieren a la guerra de Irán, lo que evidentemente
denota un alto grado de saturación informativa. Y en el resto, con unos porcentajes similares a los que hemos visto anteriormente con las portadas, pues en el resto el porcentaje total de las informaciones respecto a todas las que hay en la portada es inferior al 40%. Como decía, el enfoque político-militar y geoestratégico es el que acapara la mayor atención. Entre 15 y 21 días analizados, cuando se da información sobre la guerra, tienen este enfoque. Muchas veces el enfoque es compartido, es decir, una misma noticia puede tener un enfoque político y puede tener un enfoque económico, pero el enfoque más puramente militar político es el que domina en ese tipo de informaciones. La localización es un elemento que nos ha sorprendido porque no lo esperábamos, que se haya dado un porcentaje tan bajo. Como máximo, hay algún periódico que en 3 de las 21 portadas le da un enfoque más orientado a las consecuencias que puede tener, sobre todo sobre la economía global o consecuencias políticas. Es decir, pese a que tiene este conflicto unas consecuencias en todo el mundo, al menos en los 21 primeros días, no se le da una orientación local sobre las consecuencias que puede tener. Aquí hay un matiz y es que es difícil de discernir en los periódicos de Estados Unidos, cuando hay una información sobre Donald Trump, qué enfoque tiene, si tiene un enfoque general, militar, político o si tiene un enfoque sobre la política local. Pero generalmente la presencia de esa reorientación de la noticia hacia temas domésticos es muy pequeña. Y como conclusiones, pues las que les mostramos ahí. Por un lado, la saturación informativa es evidente en los periódicos de Estados Unidos, es intensa y es prolongada, lo que demuestra que hay una cobertura constante y muy centralizada en este tema. Cuando salimos de Estados Unidos, la saturación es variable, es breve y va cambiando. Y no hemos identificado un patrón claro, con lo cual tiene más peso la propia política informativa de ese medio, si es un medio más estilo tabloide o no, y si es un medio que da más o menor importancia a los temas internacionales. Son llamativas las diferencias entre algunos medios, por ejemplo, los que mencionaba antes del New York Post y USA Today respecto a los otros 3 de Estados Unidos. Son 2 universos totalmente distintos y estos 2 primeros optan, salvo casos muy excepcionales, por informaciones que consideran que son más interesantes para su público y que se refieren a la actualidad doméstica, aunque obviamente el conflicto pues tiene presencia. Y luego hay bastante coherencia entre los diseños de la portada de los medios, entendida como periódicos que optan por pocas noticias o periódicos que tienen una enorme cantidad de informaciones en su portada, en ocasiones hasta más de 30, como es el caso de los 3 periódicos más internacionales de Estados Unidos antes mencionados, o por ejemplo el periódico O Globo de Brasil. Y por último, hay un caso muy llamativo, que es el del Universal de México, que prácticamente obligado el primer día, el segundo día o la primera semana da una información pues algo exhaustiva sobre la guerra de Irán, pero el resto de los días prácticamente no está presente en su portada. Muchas gracias por su atención y un saludo cordial.